pensábamos que hace una semana que es ley la interrupción voluntaria del embarazo y esto va a traer como muchos nuevos desafíos, muchas nuevas complicaciones y cosas muy positivas a la vez. Y bueno, es lo que nos va a tocar a partir de ahora, y para eso, para una de esas cuestiones que tiene que ver con la ESI, por ejemplo, estamos conectadas ya con Analía Álvarez, que es profesora de Ciencias Naturales y especialista en ESI. Es integrante además del programa Seguimos Educando en Canal Encuentro y participa en Consultorio ESI, que es un espacio sobre justamente educación sexual y reproductiva con perspectiva de género. Así que bienvenida, Analía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Perfecta, la escucho como perfecta, dentro del cerebro la ¿Sí? escuché. ¿Se te subió el volumen? ¿Qué pasó? Muy clara la escuché. Bueno, un gusto saludarte, Analía, feliz 2021. Bueno, retomando un poco las palabras de Vicky, que en el corte decíamos, qué loco, hace una semana es ley. Increíble. Sí, increíble. Preguntarte, bueno, en tu rol como docente, como especialista en educación sexual integral, ¿cuáles son los nuevos desafíos? Si tuviste tiempo, ¿no?, en procesar la información, ¿cuáles son los nuevos desafíos, las nuevas responsabilidades que a partir de ahora, ¿no?, con esta nueva ley va a encarar la educación sexual integral? Sí, la verdad es que tal vez los mismos que antes, ¿no? No deberían de algún modo cambiar demasiado los desafíos, pero bueno, sin ninguna duda, incluyendo fuertemente de qué se trata esta nueva ley que se acaba de sancionar y que es muy, muy, muy importante en el avance de los derechos, ¿no? Creo de algún modo que era una deuda de la democracia esta ley. Y que bueno, y que finalmente luego de varios años de lucha y sobre todo de la masificación de esa lucha, lo hemos logrado. Ahora deberemos trabajar también fuertemente por la educación sexual integral, que hace 14 años es ley, y que si bien ya hay muchas experiencias de muchas escuelas donde la ESI es un hecho y donde se está implementando, y la verdad es que me pone feliz cada vez que algún profe se comunica con nosotras o conmigo y nos dice en nuestra escuela trabajamos a full. Bueno, sabemos que hay una deuda pendiente también, ¿no? Y que hay muchas escuelas donde esto no está ocurriendo. Y hay que comprender que es la vulneración de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes lo que hacemos cuando una escuela toma la decisión de no implementar la ESI. Ya casi a esta altura, sin excusas, ¿no? 14 años de la ley, 12 años de los lineamientos curriculares. No deberíamos estar ya con muchas excusas en torno a la falta de su implementación. Sin embargo, sabemos que sucede, que hay muchos intereses en juego y que, bueno, a las escuelas les ha venido costando bastante hacer efectivo algo que debe serlo, porque la escuela como agente, sin ninguna duda, educador y con su rol, digamos, también de formadora de ciudadanos y ciudadanas, o sea, algo que debemos enseñarles a nuestros niños, niñas y adolescentes es que las leyes están para cumplirse, ¿no? Si hay algo de lo que se ocupa la escuela de algún modo es de eso, en la formación de la ciudadanía. No podemos ser discrecionales con las leyes que nos parecen que sí o las que nos parecen que no, ¿no? Deberíamos estar trabajando en que todas se cumplan. Entonces, sin ninguna duda es algo que las escuelas ya en los últimos años digamos, han tenido también incluso como más dificultades de mirar para otro lado, porque los propios chicos y chicas y chiques han empujado desde adentro, ¿sí? Han reclamado a los equipos directivos, a las supervisiones, a los docentes. O sea, hay algo también que está sucediendo desde adentro de las escuelas, encabezado por los propios pibes, y es algo maravilloso también. Tiene que ver un poco también las dificultades, me refiero a cierta voluntad de parte de los directivos y directivas, o también en algún tipo de falencia, a lo mejor en la formación docente, en lo vinculado, digamos, a educación sexual integral.
Sí, sí, la verdad es que sí. Hay como de todo con respecto a las resistencias. Tal vez con la que más se puede trabajar es con la que tiene que ver con esto, ¿no? Con los docentes que dicen, a mí me encantaría poder cumplir con esto que me están pidiendo, pero la verdad es que no fui formado, no fui formada, no sé qué hacer, me da miedo. Y es válido también, claramente es válido. Si a mí no me formaron para enseñar algo, es muy difícil enseñarlo y además también es muy probable que incurra en representaciones propias, ¿no? Con respecto a los temas o ideas personales que no deberían, digamos, por lo menos no deberían ser el eje principal de cuando yo quiero enseñar algo, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso, claro, qué es lo que yo opino con respecto a un determinado tema? Esa es una de las resistencias, pero bueno, después tenemos otras que sí tienen que ver con los docentes que de golpe consideran que no forma parte de su tarea, que ellos han estudiado para, no sé, por ejemplo, dar lengua y literatura, o dar matemática, o dar, no sé, la materia que sea, y que la ESI no les corresponde, y de algún modo lo que dicen es, bueno, que vengan personas externas a la escuela o que venga si hay un médico, una médica, bueno, que dé las charlas y yo continúo con mi planificación. Y después también hay resistencias que tienen que ver, bueno, con las cuestiones ideológicas y morales, ¿no? Claramente, que las hemos visto bastante desplegadas también estos últimos días en torno a la discusión por la legalización del aborto, ¿no? Y una muy importante, para no subestimar, es el miedo a las familias. Sí. El miedo que las escuelas les tienen a las familias. Y entonces, a veces lo más sencillo, lo más fácil es tratar de no tocar determinados temas o hacerlo de una manera como muy elíptica, sin meterse en la profundidad, ¿no? Como para evitar esto de que cualquier familia al otro día esté reclamando con respecto a qué es lo que la escuela o este docente o esta docente le está metiendo en la cabeza a mi hijo y a mi hija, ¿no? Es muy complejo. Sí, pensaba también en los docentes que realmente quieren capacitarse y en los cupos limitados también que hay para formarse en ESI. Lo pienso, bueno, en relación un poco a mi profesorado. Creo que tiro un número porque no sé exactamente la cantidad, ponele que dan 1000 cupos, que es un montón, no creo que sean 1000. Y hay mucha gente que se queda afuera y que realmente tiene la intención y la voluntad de formarse, ¿no? Eso también termina siendo una limitación en muchas oportunidades. Sí, sin ninguna duda. Primero que en los profesorados, digamos, no debería ser algo aparte en lo que me tengo que anotar. O sea, la ESI tendría que formar parte de cada una y todas las clases y todos los espacios de un profesorado. Si no empezamos por ahí, es muy difícil. Porque, digamos, a mí en todo este tiempo también me pasó un montón de veces de profes que realmente tienen ganas, ¿no? Y quieren transversalizar sus clases y de golpe te preguntan o te dicen, y yo entonces tengo que aprender, por ejemplo, no sé, el ciclo menstrual y es el profesor de historia. No, la verdad que no, o sea, estaría buenísimo que aprendas, digamos, ¿no? Sí. Claramente, pero no para enseñar historia tenés que aprender el ciclo menstrual, o sea, la historia transversalizada con la perspectiva de género, con la ESI. Se trata de que de golpe en tu materia puedas, digamos, rever, ¿no? Y repensar desde qué autores hablás, cuáles son los hechos sobre los cuales digamos, trabaja fuertemente en el aula, qué lugar tienen las mujeres que formaron parte de la historia, de las revoluciones, de las luchas, la visibilización de ellas también, ¿no? Bueno, en fin, digo, en cada área no se le está pidiendo a ese docente que sea especialista en otra materia, sino simplemente que no es tan fácil tampoco, ¿no? Porque tiene que ver con revisar de qué modo aprendí yo, estudié yo, y cómo leo lo que leo, ¿no? Y cómo, bueno, hay un... De la ESI siempre se habla de que para su implementación hay 3 puertas de entrada. Y una de ellas, tal vez la primera, es la reflexión sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, sobre nosotras mismes, ¿no? Si yo no puedo reflexionar sobre lo que yo creo, lo que yo pienso, cuáles son mis propias concepciones y representaciones en torno a la sexualidad y a todo lo que considero saber, ¿cómo voy a hacer o desde qué lugar voy a hacer, ¿no? Para poder ejercer mi profesión y con esta transversalización que viene a pedirnos la ESI a los docentes.
No es fácil, pero es un camino de ida. Sí, yo creo que sí. Sí, perdón, es que hay algo que justo mencionabas sobre las resistencias que me hizo como repensar que justamente hay cosas que suceden que no se sabe exactamente qué es la ESI en general. Digo, como que hay una oposición ideológica que, a ver, nosotras estamos chochas hablando de ESI las tres, y alguien que ideológicamente cree que se para en contra de la ESI o en la vereda de enfrente debe estar pensando estas tres femilocas hablando de ideología de género, ¿no? Como que hay una cosa de que verdaderamente no se entiende qué es la ESI. ¿Por qué un profesor de historia cree que tiene que aprender el ciclo menstrual? Porque no sé si se sabe tanto qué es la ESI. No, claro, sí, es otro de los puntos importantes el que diste. Muchas familias se oponen a la ESI porque no tienen idea de qué se trata. Porque las escuelas también en esto del temor evitan, en las reuniones, las posibilidades de encuentro, ¿no?, con las familias, evitan hablar del tema. Al evitar hablar del tema, las familias se quedan con sus propias representaciones, que muchas veces son las que escucharon en los medios de comunicación o leyeron en las redes sociales, ¿no? Y ahí tenés estas respuestas de: la escuela no le va a enseñar a mi hijo, no le va a meter cosas en la cabeza y lo va a transformar en gay, por ejemplo, ¿no? Como si hubiese ahí una cuestión de transformación que la escuela o un docente pudiera hacer sobre un sujeto que queremos militar por con eso, agencia, ¿no? Claramente, que es como hay que pensar a los y las adolescentes, ¿no? Les adolescentes en general, como sujetos en formación, pero que tienen agencia y que tienen la capacidad de pensar, de reflexionar y de también sentir. Y no hay ninguna ESI ni ningún tipo de capacitación o doctrina en sexualidad que a una persona la pueda convertir en algo que no es, ¿no? O convertir su deseo en un deseo que no tiene. Entonces, esto que traes es algo muy importante y es algo en lo que trabajamos mucho, que tiene que ver con la divulgación de qué es la educación sexual integral y cómo estos lineamientos curriculares que hay y que se escribieron en el año 2008, que hoy incluso los podemos ver como un poco quedados, ¿no? Como que les falta un poco de revisión y de reestructuración, se desconocen. Cuando por ahí doy alguna capacitación docente y les hago leer, simplemente lo que hago es dividir a los docentes por áreas y entregarles los lineamientos curriculares de la ESI para que los lean. La mayoría reconocen eso, que el 80-90% de lo que está ahí escrito forma parte de la currícula de la materia. Y por ahí hay un pequeño porcentaje de temas que no están incluidos en los lineamientos curriculares de la materia esa o la disciplina esa específica, pero todo el resto está. O sea, no es algo que yo no es. Yo soy profe de biología y el ciclo menstrual está como lineamiento de la ESI, claramente, pero también forma parte de los contenidos de biología. Claro. Entonces, el desconocimiento sobre cuáles son estos lineamientos curriculares es tremendo, y las versiones que han circulado con respecto a lo que es la ESI son horrorizantes. Entonces, yo en este momento invito a toda la audiencia a que no conoce o no sabe de qué estoy hablando, qué son estos famosos lineamientos curriculares, a que entren en un buscador de internet y pongan lineamientos curriculares de nivel inicial, si les interesa nivel inicial, de nivel primario y nivel secundario. Y ahí va a estar dividido por áreas y se va a develar este misterio, que tiene muy poco de misterio. Bien, cuando supimos que te entrevistábamos, teníamos así como mucha ansiedad y muchas preguntas medio random, a lo mejor para hacerte, porque uno no tiene oportunidad todo el tiempo de lamentablemente, ¿no?, de hablar con un especialista en ESI. Respecto a algunas cuestiones, estuvimos hablando respecto al tema de la prevención, ¿no?, del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y reflexionábamos en qué tan poca difusión hay respecto al uso de preservativo para vulvas. No sé si podés brindar algún tipo de información sobre ese tema. Bien. Preservativo para vulvas. Bueno, aclaremos que preservativo para vulvas no existe. No hay que confundirlo con el preservativo intravaginal, ¿sí?, que se lo llama femenino, preservativo femenino, que igual en Argentina no tenemos porque no hay industria nacional, y muchas veces por distintas razones que
desconozco, no hay importación, digamos, no se traen. Es un poco caro aparte, convengamos. Pero ese preservativo es para prácticas, digamos, vaginales penetrantes, digamos, está pensado para eso, ¿no? Y brindándole cierta autonomía a esa persona de que puede colocarse ese preservativo parecido, digamos, para decirlo rápido, a como si fuera la colocación de una copita o de un tampón, digamos, donde se introduce hacia adentro y donde se despliega un poco los bordes hacia afuera, pero no cubren toda la vulva. Por ende, para las prácticas de oralidad no funciona, y por ende para las prácticas de tribadismo o frotamiento entre vulvas tampoco funciona. Lo que hay en este momento, sé que es un proyecto justamente para la elaboración de un preservativo para vulvas que permita, digamos, que esté ideado y pensado para este tipo de prácticas, y que por supuesto la idea es que pueda ser garantizado también por el Estado, ¿no? Claro. Hoy es una deuda. Fuera del aire también preguntaban nuestros compañeros sobre anticonceptivos para varones. ¿Tenés información sobre ese tema? No hay. Para personas con pene tenemos dos opciones: la vasectomía o el preservativo. Es lo único que tenemos. Sabemos que hay un desarrollo de un gel que anda ahí dando vueltas, que podría aplicarse a personas con pene, pero todavía la realidad es que solamente han sido noticias que circulan, pero en lo concreto nada. Tenemos solamente esas dos opciones. 19 métodos anticonceptivos para personas gestantes y 2 métodos anticonceptivos para personas con pene. Es un montón. Sí, es un montón. Aparte, cuando pensamos también en que las personas con capacidad de gestar tenemos esa posibilidad un día en todo un mes. A lo sumo un par de horas más, pero un día. Y las personas que fabrican espermatozoides todos los días de su vida tienen la posibilidad, digamos, de fertilizar. Tal cual. Entonces son preguntas para hacernos, porque hay 19 métodos que apuntan a un cuerpo que solamente tendría la posibilidad un día en todo un ciclo de gestar, y porque hay solamente 2 en los cuerpos donde producen células con esa capacidad todos los días. Analía, te hago una última para ya... Te vamos a tener que despedir, pero te quiero hacer una última, que es justamente pensando en este 2021, en la educación sexual integral. Digo, vos sos profesora y qué sé yo. Estamos hablando de un año en el que no sabemos qué va a pasar en materia de articulación con virtualidad, presencialidad. Digo, vos como profesional del área, ¿cómo lo están planificando, pensando este 2021 para que los contenidos puedan calar un poco más, quizás, de lo que fue este 2020, que bueno, fue como tomar las herramientas que había y salir como a la batalla? Sí, fue claramente muy difícil, y la pandemia ha sido una prioridad. Y por supuesto que este año lo seguirá siendo en la medida que la situación siga tan complicada, sí. Pero creo que se viene un año, o espero que se venga un año donde inundemos las pantallas también con ESI. Al contrario de lo que se cree, se trabajó bastante este 2020 por haber sido el año que fue también, no tan particular. Sí. Se ha trabajado bastante, se ha insistido bastante desde el Estado en los lineamientos que se bajaban a las escuelas, en que las actividades que se hagan sean fuertemente de vinculación y fuertemente, digamos... Sí, principalmente digo de eso, ¿no? De vinculación, tratando de sostener a los pibes y a las pibas tal vez los contenidos específicos, ¿no? Los saberes esos que nos preocupamos tanto a lo largo del año, que los específicos de cada disciplina, los chicos y las chicas aprendan. Este año como que de algún modo a eso hubo que ponerlo en un segundo lugar y poner en primer lugar lo otro. Y eso también es la ESI. Que nos preocupemos por la afectividad, por la vinculación de los pibes y las pibas, por saber dónde están, si están, por qué no se conectan, qué es lo que les está pasando. Eso también es la ESI. Entonces entiendo que incluso muchos profes, muchos maestros y maestras implementaron la ESI por Zoom por primera vez este año, sin saberlo. Claro, claro. Claro. Porque forma parte de nuestras prácticas. Cuando estamos en un aula, y este año que no estuvimos en un aula, bueno, lo tuvimos que reconvertir y también estar ahí de otro modo.
Así que nada, espero que sea un año donde donde fuertemente podamos seguir trabajando con todo esto y donde también podamos volver en algún momento a la presencialidad porque es muy necesaria. Analía, te agradezco un montón por el tiempo que nos brindaste y supongo que siendo enero estarás de vacaciones de la docencia, así que te deseamos unas felices vacaciones y que bueno, que puedan comenzar el ciclo lectivo de la mejor manera, sea cual sea. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Sí, estoy unas semanas de vacaciones. Todavía no me doy cuenta. Muchas gracias de verdad y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Por favor, siempre. Gracias.